Es un poquito abajo, pero no importa. Esa no era la que quería. Mm. Bueno, para la clase de hoy quiero presentarle un tipo especial de filtros que usan la, una transformación de Fourier y hacen una especie de filtrado en el espectro de la frecuencia. Y esto lo que hace es que va a aumentar la nitidez. O sea, recuerden que por nitidez nos referimos al contraste, el contorno de las figuras o de lo que esté representado. Y en, en términos generales, una imagen puede expresarse como el producto de la iluminación y la refractancia. Nosotros trabajamos como la imagen como una intensidad de 0 a 255. 0 es totalmente negro, 255 es algo que es blanco. Y lo habíamos estado manejando de esta forma. En términos generales, cuando nosotros podemos ver algo, es porque primero hay una fuente de iluminación. El sol es una fuente de iluminación. Si estamos dentro de una recámara o un set de fotografía, hay iluminación. Y el objeto que estamos viendo o el cual estamos retratando por una cámara o algún medio tiene refractancia. Y esto es qué tanto refleja la luz sobre él. Por ejemplo, un espejo tiene una reflectancia muy, muy alta, pero en un espejo en la oscuridad no tiene, se ve igual que que el entorno. Entonces, depende también de la iluminación. Entonces, una imagen, podemos decirlo que la iluminación tiene una parte y el objeto, la reflectancia que tiene, es otra. Por ejemplo, ustedes han visto algún material oscuro, por ejemplo, ropa, cómo se ve en una fotografía, y han visto, ¿cómo se llama? Fieltro o alguna tela que es así, que tiene patrones irregulares como de pelo, y se ve diferente a una ropa lisa. Y en esta cosa, por ejemplo, todo tiene un índice de reflectancia o refractancia, pero hay un material, no recuerdo el nombre, Vento Black o algo así, alguna persona lo inventó, y eso tiene un índice de reflectancia muy, muy bajo. De hecho, en los videos sobre eso está bien raro, luego se los paso, porque el material de 3 dimensiones parece una sombra. Lo manipulan y se ve como si faltara algo ahí, y es porque su reflectancia es muy, muy baja, básicamente cero. Le apuntan una luz y no la refleja. Entonces, el, a lo que voy con eso es de que diferentes materiales tienen diferentes. El espejo podría ser de los que tienen mayor reflectancia, y la iluminación, pues, influye bastante. Si tenemos poca iluminación, la imagen se va a ver más opaca. Entonces, una imagen, que es una función de dos variables, va a depender de la iluminación en cada punto, en cada par de XY, y la reflectancia del material o la cosa que está en ese mismo punto XY. Y, pues bueno, podemos imaginarnos que hay una función de i que multiplica a una función de r. Por términos generales, la función de i va a ser constante en toda nuestra imagen, porque por lo general no va a haber mucho cambio de iluminación, pero sí puede variar, ya sea una imagen que tiene un flash, la
la luz pega primero al objeto o las personas a las que les tomamos la fotografía y se tarda un tiempo en llegar a la parte de atrás, pero a la hora a la que se toma la fotografía es justo cuando llega a las personas que están al frente. Entonces, la luz todavía no llega a la parte de atrás, entonces ahí habría un cambio de iluminación en una región de nuestra imagen. Este solo es un ejemplo. Y pues bueno, cuando tratamos de obtener la transformada de Fourier de esta imagen, en términos de iluminación y reflectancia, va a estar algo complicado, no es trivial, no se realiza directamente, y la solución que se propuso fue sacar el logaritmo de la primer función, la de iluminación, obtener el logaritmo de la segunda y sumarlo, para así obtener una función de nuestra imagen, la cual es el logaritmo de esta función, ya que los logaritmos que se suman, podemos obtenerla. Y a eso le damos un nombre z. A esta función z sí podemos hacerle la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier de z es la transformada de los logaritmos, perdón, del logaritmo natural de la función f, lo cual es igual a la suma de las transformadas individuales de los logaritmos de la iluminación y de la reflectancia. Entonces, estamos hablando todavía de imágenes, pero suponemos que tiene una función de iluminación, una función de reflectancia. Esta ecuación podemos reescribirla como una función de una transformada de iluminación más una transformada de reflectancia. Y recuerden que U y V estamos hablando de los dos ejes. Normalmente en el primero tenemos omega para referirnos a la frecuencia, y en el segundo vamos a tener nu para referirnos también a la frecuencia, pero en el eje Y. Y esta función transformada z la podemos utilizar, la podemos filtrar con un filtro H. Lo usual es que le demos nombres de H a los filtros, pero recuerden que en el dominio del espacio, el filtrado es realizar una convolución, o sea, en el dominio de la frecuencia es realizar una multiplicación. Es lo que se hace, multiplicamos nuestro filtro H por nuestra función Z, suma de dos transformadas, y obtenemos una función S, que es la suma del filtro multiplicado individualmente a la iluminación y a la reflectancia. Entonces, si le aplicamos la transformada inversa a la multiplicación de H por Fi y H por Fr, es lo mismo que aplicarle la transformada a esta multiplicación o a S, aquí está, y regresamos a nuestro dominio original del espacio, pero ahora con una imagen filtrada. Entonces, esta imagen filtrada va a ser la suma de las transformaciones inversas de la multiplicación del filtro por la transformada de la iluminación, y la transformada del filtro por la transformada de la reflectancia. Esta imagen S esa es nuestra imagen final, pero es la suma de las transformadas inversas. Y pues bueno, esto significa tener nuestra imagen original descrita como dos funciones de iluminación y reflectancia, aplicarle el logaritmo a la iluminación, aplicarle el logaritmo a la reflectancia, hacer la transformación, la transformada de Fourier,
obtener el resultado. Ese resultado se multiplica por el filtro H y se le aplica la transformada inversa para obtener S. Un detalle importante es que le aplicamos la transformada, le aplicamos el logaritmo natural a R y a I original. Entonces, S va a estar con respecto de un logaritmo natural. Y la función inversa de un logaritmo natural es un exponencial. Entonces, E a la R' de X, Y. Son sumas. Entonces, lo que se suma por logaritmos lo podemos multiplicar y tenemos nuestra E de S, nuestra función S que depende de X y Y. Y ahora sí, esto es nuestra imagen resultante, filtrada en el dominio de la frecuencia, que depende de la iluminación y la reflectancia. Un término de filtrado que se utiliza puede ser depende de U y de V, una función gamma por H menos gamma por L, que multiplica a 1 menos E a la menos C, que multiplica un término dependiente de U y V entre una constante al cuadrado más un gamma L. Más o menos tiene esta forma. Gamma H es la intensidad de salida, por así decirlo, en la cual conforme va avanzando el valor de esta matriz de U y V, hay una intensidad correspondiente. A los valores bajos se les reduce el valor y hasta un cierto punto en el cual el valor básicamente alcanza su valor nominal o el que tiene. Entonces, lo que hace este filtro es que las frecuencias bajas les reduce su amplitud y conforme va aumentando la frecuencia, las va dejando pasar un poquito más normal hasta llegar al caso donde no se ven alteradas. Esta gráfica se parece mucho a la gráfica que implementamos del filtro de corrección gamma. De hecho, la forma de la gráfica en continua debe ser igual. Más o menos es lo mismo. Entonces, este filtro lo que hace es diferenciar más los valores bajos de los altos. Y aquí hay un ejemplo. Este tipo de filtro actúa sobre una imagen, la cual tenemos sus valores de 0 a 255 para todos, pero extraemos la información de la iluminación y la reflectancia, y para cada uno de los píxeles, perdón, para cada función de iluminación y reflectancia, se obtiene el logaritmo natural, se les aplica la transformada de Fourier, se multiplica por este filtro, el cual la implementación se las voy a pasar, la vamos a ver en clase, si se puede la próxima semana. De todos modos, a los que no estén yendo, voy a poner el código con la mayor cantidad de descripciones que pueda. Y la idea es de que ingresen una imagen y vean paso a paso lo que hace. No tanto que lo desarrollen ustedes porque puede ser algo complicado, pero que sí vean cómo funciona. Este filtro no estoy seguro de que esté ya implementado en Python, por eso se los voy a pasar y la verdad es que es útil, pero lo más interesante es que aprendan cómo hay diferentes filtros que no son tan directos o cómo la información de cada píxel puede emplearse en diferentes términos. Bueno, me quedé en que le estaba diciendo, la imagen se separa en intensidad, reflectancia,
se obtiene el logaritmo natural de estas funciones, se transforma al dominio de la frecuencia, se multiplica por su filtro, se regresa con la transformada inversa al dominio del espacio y se le aplica con la inversa del logaritmo natural, una exponencial, para regresar a los valores de 0 a 255 y de esta forma obtener una imagen de salida que ha sido procesada. En la pantalla se ve algo pixeleado, pero la imagen original tiene mucho más detalle y a comparación de esta, que es la izquierda, que está cruda, por así decirlo, la derecha, la imagen de la derecha se alcanza a ver mucho más nítida, más definida, y pues dependiendo lo que les interese, se ve bastante bien aquí la parte cerebral, aquí hay algunos aspectos del cuello, la columna vertebral, huesos y algunos órganos, incluso lo que es el contorno de músculo, grasa, se alcanza a distinguir mucho más. Entonces, tenemos un éxito para este tipo de filtro. Y como les decía, vamos a ir trabajando con, perdón, con este filtro. Entonces, es lo que quería revisar de este. Y en otro tema, quería presentarles sobre la transformada discreta de cosenos. Este es un trabajo que va a la par de la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier tiene sus razones. Esta tiene un par de, de justificaciones diferentes y básicamente se define en el espacio real. La transformada de Fourier nos da términos reales e imaginarios, y esta es una aproximación, bueno, no es aproximación a la transformada de Fourier, es una, digamos, acercamiento diferente, porque también trabaja en términos de frecuencias, pero el caso es de que aquí la sumatoria es enteramente real. Y bueno, aquí está la definición. Igual que la transformada discreta, va en 2 dimensiones. Tenemos nuestra imagen, que aquí le pone de sus índices I y K. Nosotros trabajamos con X y Y, o pónganle el nombre que quieren, eso la verdad es que no importa. Un coseno que multiplica, perdón, un coseno que va en una dirección y otro coseno que va en la otra. Entonces, tiene bastante que ver ahí con la transformada. Básicamente, al igual que la transformada de Fourier, es una serie de ondulaciones que nos van a dar información. Aquí está representado una imagen de 20 por 20 píxeles, y esto nos va a dar 400 de un, ¿cómo se dice? De un eje de la transformada y 400 unidades de otro eje. Cada cuadrito de estos representa una función base. Por función base me refiero a que si nuestra imagen está, creo que sí lo tengo, bueno, ahorita lo vamos a ver. Como ya les había dicho, el primer término, el que está aquí, nos va a dar la intensidad de nuestra imagen, si es muy oscura, si es muy clara. Conforme va avanzando la sumatoria,
nos va a decir qué función base de esta va a tener una importancia. Si nuestra imagen primera, perdón, si nuestra imagen tiene cambio de color de claro a oscuro, pues esta va a tener una importancia, un coeficiente alto que lo multiplica, y así para cada una de las oscilaciones de intensidad de color, perdón, de intensidad de blanco y negro. Aquí hay una imagen de entrada de tamaño 20 por 20. Esto es un circuito electrónico de una tarjeta. Y en Python y en MATLAB, el comando para obtener la transformada discreta de cosenos es DST2. El 2 es por 2 dimensiones. Y pues bueno, obtenemos nuestra imagen de salida en perdón, nuestras coeficientes, en la cual cada uno de estos nos va a indicar la función base y qué tanta relevancia tiene en nuestra imagen de salida. La relación entre el número de píxeles es por el teorema de Nyquist, y aquí estamos redondeando la salida a que sea del mismo tamaño que nuestra entrada. En teoría, lo que es la transformada de Fourier y la transformada de cosenos nos debería dar un número infinito de coeficientes, y aquí lo estamos recortando a que sea del mismo tamaño que nuestra entrada, nuestra imagen. Esto lo estamos haciendo como por convención. El número de índices que vamos a obtener a la salida puede ser desde infinito. Lo usual es que sea si esta tiene L, sería 2L menos 1, o a la hora que nosotros hacemos la transformación, le pasamos un parámetro que diga, ¿sabes qué? Dame lo que sea del mismo tamaño que mi imagen de entrada. Entonces, en este caso se hizo así, y lo que hay que recordar es de que nuestra imagen de entrada son números. Entonces, nuestra transformada son también números. Y cada uno de estos números en la transformada representa un valor que va a multiplicarse por nuestra función base para irse sumando. Cada uno de estos recuadros significa ¿cómo decirlo? Una oscilación de intensidades que se suma o se resta de nuestra imagen. Entonces, de nuestra transformada, obtenemos esta matriz que se relaciona directamente con cada una de las funciones bases. Por ejemplo, el primero, que es un tono constante, no aporta, en este caso lo multiplicamos por 1245, o sea, un valor un tanto alto, y es lo que nos va a dar que de esta imagen la mayoría de los píxeles tengan un valor alto de intensidad. El segundo nos dice que hay una oscilación, pero está multiplicada por un valor negativo. Entonces, no es que no tenga importancia, porque los valores cercanos a cero o completamente cero son los que no tienen participación. Si tienen un valor negativo alto o un valor positivo alto, es de que tienen una participación, pero sustrayendo o añadiendo información. Entonces, por aquí, estos valores 10, 11, 26 y en general lo que son las líneas horizontales y verticales, tienen bastante información. Si regresamos a nuestra
imagen original, vemos que lo que es la información meramente horizontal y la información meramente horizontal y la vertical tienen componentes altos. Y por eso mismo, aquí lo que es horizontal, perdón, esto es lo vertical y lo de acá es lo horizontal, tienen valores altos. Y la suma de estos que están cruzados, pues es lo que nos dice dónde se detiene, cómo se cruzan en nuestra imagen original, porque si recuerdan, no es totalmente vertical o horizontal, tiene información de ambas. Entonces, tanto estas funciones base, que son meramente cosenos, como la transformada de Fourier, que son cosenos y senos con un valor imaginario, nos van a dar nuestra imagen original. Y bueno, esto de la transformada discreta de cosenos tiene que ver con un término más. Y pues quizás ustedes se preguntan, ok, pero si ya tenemos la transformada de Fourier, que es la que por todos lados la escuchamos, ¿por qué introducir un término nuevo? Y es que cada una tiene sus particularidades. La transformada de Fourier puede ser rápida, la transformada de cosenos nos puede ayudar en términos de compresión, no en sí la transformada, pero, por ejemplo, lo que es la compresión en JPEG utiliza la transformada de cosenos como estándar. No es simplemente como que hayan dicho, no quiero utilizar la de Fourier porque sí, simplemente el hecho de que sean únicamente coeficientes en el dominio real les pareció suficiente. Entonces, aquí les voy a hacer una explicación más o menos de cómo funciona el JPEG. En términos generales, cuando ustedes guardan una imagen o la registran de una cámara, se guarda la información en celdas y a cada celda le llega una intensidad. Si es blanco y negro, imagínense que solo le llega muy poca información, alta información. Si es a color, hay tres sensores, uno que capta información roja, uno que capta información verde y uno que capta información azul. Cada uno de estos tiene un filtro que deja pasar solo el color verde, rojo o azul. Y esta información puede guardarse en 8 bits de 0 a 255 si llega muy poquita o muy alta información por cada píxel. Y en términos generales, si tienen ustedes una imagen que es de, no sé, 1000 por 1000 píxeles, son 1.000.000 de píxeles en total, por 3 son 3000 bytes, que son 8 bits, y esos son 3 megas. En 3 megas para la computación de ahorita, pues quizás que puede que no sea demasiado, pero había computadoras cuya memoria completa era megabytes, entonces se necesitaba utilizar alguna forma diferente de almacenar, y lo que era la compresión en JPG presentó un avance. Básicamente, lo que hace la JPG es que del tamaño de su imagen la divide en ventanas de 8 por 8 píxeles. Si tenemos una imagen múltiplo de 8, no hay ningún problema. Si hay una imagen que no sea múltiplo de 8, pues básicamente se completa el faltante con información 0. Y cada uno de estos recuadros pues va a tener 8 píxeles, en los cuales cada píxel, para el caso de blanco y negro,
va a tener un valor de 0 a 255 y se le aplica una normalización, se le resta 128 para que los valores más altos, que eran de 255, queden ahora en 128 y los valores más bajos, que eran de 0, estén en el menos 128. Entonces, vamos a tener que la media ahora va a ser 0, con límites superiores de 128 e inferiores de menos 128. A esto se le aplica una transformada discreta de cosenos y obtenemos una nueva matriz con los valores de esta transformada. Recuerden que los valores de cada uno de estos índices no se relacionan directamente con la posición en X y Y. Estos dependen de omega y nu, que son términos de frecuencia. A esta tabla con los términos de frecuencia de omega y nu se le divide entre una matriz de cuantización estándar, la cual ya está definida desde un inicio y tiene la particularidad de que los valores que están en la esquina de las frecuencias bajas son valores un tanto pequeños y la esquina de los valores de frecuencias altos son valores mayores en escala de 10 a 1 más o menos. Entonces, lo que hace esta matriz es estandarizar o cuantificar los valores que tenemos acá de nuestra matriz. Se hace un redondeo porque queremos trabajar con números enteros y a lo que se va es de que los valores altos de frecuencias se van hacia 0. Esto es porque cuando nosotros tomamos imágenes del mundo real, con fotografías, de personas, de monumentos, de cosas, suelen haber grandes espacios donde no hay cambios de intensidad. Entonces, al dividir su imagen entre en recuadros de 8 píxeles, por lo general en estos recuadros no va a haber mucha intensidad, no va a haber mucho cambio de intensidad. Entonces, todo lo que es cambio de intensidad elevado se va a ir a un valor bajo o un valor cercano a 0, pero todos estos van a tener un valor igual. Entonces, si recuerdan, cuando transformamos una imagen a Fourier, los valores bajos nos decían qué tanto detalles, ¿cómo se llama? Detalles, perdón, las frecuencias altas nos decían qué tantos detalles finos habían, qué color era como que los cambios de las cosas pequeñas o de un píxel a otro que tanto cambiaba. Y cuando hablábamos de frecuencias bajas, era más sobre cómo la superficie iba cambiando lentamente y detalles de esto. Entonces, lo que era frecuencias altas en fotografías casi no hay. Entonces, este tipo de JPG se aprovecha de ese detalle. Lo que hace una vez que lo redondea es que pasa de tenerlo en una forma matricial a una forma vectorial. En lugar de 2 dimensiones lo pasa a una dimensión, pero no directamente fila por fila, sino lo hace de una forma en zigzag. Empieza por el primer elemento, se va a la derecha, baja. Aquí está menos 9, 32, 24. Y cuando llega al inicio, baja 1 y vuelve a ir subiendo, por así decirlo. Menos 1, 10, 9. Cuando llega hasta arriba, se va 1 a la derecha, entonces el siguiente va a ser menos 4 y va bajando. Cuando llega al punto más exterior, baja 1 y vuelve a subir. Entonces aquí tenemos en nuestra
nuestro vector, menos 4, seguiría menos 11, 3, menos 4, y el de aquí vuelve a subir, 1, menos 1, 6, 6, y así le va a seguir con todos, hasta que termina en el último elemento. Y si se fijan, lo que es la parte de frecuencias bajas, que está ya estandarizada, tiene valores que cambian bastante, y lo que tiene de frecuencias altas permanece en números cercanos a 0. Menos 1, 1, 2, 3, 0, menos 1. Y hay un montón de ceros. Entonces, la forma en la que las imágenes JPG reducen el tamaño es que codifican toda esta información con una codificación que se llama Hoffman. Esta es una codificación sin pérdida, en la que al elemento que tiene más repeticiones se le asigna el menor número de bits. Entonces, esta codificación fue hecha en el 53 por un estudiante que dijo, ok, tengo un problema de que tengo una cadena de muchos valores, quiero reducir la forma de almacenar esos valores. Y un ejemplo del códice de Hoffman es que vamos a codificar estas palabras: ABA, ABCO, guión, ATA, ABCO, o ABAPCO, ATAFCO. Lo primero que se hace es obtener qué tanto se repiten las letras. Para este caso, contamos la A, se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, A6. La B se repite 1, 2, 3 veces. La C se repite 1, 2 veces. La O, 2 veces. El guión, que es parte de las palabras, o sea, no es como que las esté separando. Hay uno y hay una T. Entonces, a este renglón de frecuencias se combinan lo que son las dos menos frecuentes y se escribe el número de elementos en total. Entonces, guión y test, tenemos que ahora hay 2, y del que sigue para arriba hay ahora 2, que son un total de 4. La mitad hacia arriba se vuelve a iniciar este proceso, pero solo con los dos siguientes. Si aquí hubieran 7 u 8, se dividirían entre 4 y 4, o 4, perdón, y 3 y 4. Y para este ejemplo solo son 6 letras diferentes, entonces la mitad estaría aquí. Y para el siguiente caso, se divide entre estos, perdón, no se divide, se unen estos dos, 5 y 4, tenemos que es 9, y para el último paso, 9 se une con 6 y vamos a tener 15. El detalle de la codificación de Hoffman es que este número siempre debe ser igual al total de nuestras eh, de variables o cosas que vamos a codificar. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto solo es para tener el control de que sí se sumaron todas. Y aquí viene lo que es la codificación. Las divisiones de los árboles, al de arriba se le pone 0, y el camino hacia abajo se le pone un 1. Por ejemplo, 0, 1 en el caso más elevado, y se continúa con las siguientes divisiones: 0, 1, y lo mismo pasa para cada una de las subdivisiones: 0,
1, aquí ya termina. En la de abajo que era valor 1, también tenemos un 0, tenemos un 1, y esta que tiene división, se pone un 0, se pone un 1. Y pues bueno, ya con esta codificación, la forma que vamos a tener para referirnos a nuestro elemento que se repite más va a ser por este 0. Entonces, A es igual a 0, o no es que sea igual, pero para referirnos a A, vamos a decirle 0. Cuando nos queramos referir al segundo elemento más frecuente, en este caso B, vamos a referirnos como 1, 0, 0, que es el camino del árbol que nos lleva a él. Para C, o el tercer elemento, va a ser 1, 0, 1. Para O es 1, 1, 0. Para el guión, 1, 1, 1, 0. Y para la T, 1, 1, 1, 1. Entonces, si se fijan, para referirnos a A, vamos a tener 0. Y aquí solo está el color para diferenciarlo. Cuando hablemos de A, solo escribimos un 0. Cuando hablemos de B, escribimos un 100. Otra vez A, perdón, hay dos A's, entonces son dos ceros. Para referirnos a B, es un 100. A C es un 101. O es 110. El guión es un 1110. Y la manera en que vamos a encontrar en nuestras frecuencias es de que vamos a leer un 0, 1, 0, 1. Entonces, nosotros sabemos que no hay un 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque desde nuestro árbol, todos los que son diferentes a A empiezan con un 1. Si aquí lo tuviéramos sin color, podríamos encontrar de manera directa, o sea, sin temor a que hayan dos combinaciones o dos formas de extraer números de esta cadena, podríamos encontrar el mensaje original sabiendo que la A vale 0, que la B vale 100, la C 101, aun cuando esto no tuviera colores para diferenciarlo. ¿Por qué? Por las diferencias de tamaños. Entonces, siempre que haya un 0, va a referirse a A, pero aquí, con nuestra tabla, sabemos que no hay un ¿cómo se llama? 101, perdón, 1101, perdón, sí hay un 1101, pero no hay un 111 solo, hay un 1110. Entonces, cuando llegamos a este, vamos a saber que se refiere al guión. Entonces, puede parecer que este tipo de codificación da lugar a diferentes, ¿cómo se llaman? Interpretaciones, pero teniendo la clave, que la debemos de tener, no hay lugar a este tipo de interpretaciones erróneas. Aquí vemos para un recuadro de 8 por 8 cómo quedaría. Cada recuadro tiene su valor. Y la compresión de JPEG tiene diferentes matrices de estandarización. Entre más grande es la matriz, mayor calidad es el resultante. Entonces,
Ustedes han visto que cuando guardan una imagen se les pide de qué tamaño o de qué calidad la quieren. Entonces, de alta calidad, vamos a tener una, una restitución o una imagen final de mucha similitud con la imagen original. Conforme vamos reduciendo el tamaño de esta matriz, que ya están dadas, porque sin importar el tamaño de la imagen, todos los cuadritos son de 8x8, entonces la matriz también va a ser de 8x8 y el número de ceros que va a tener pues, va a ir aumentando. Entonces, en mediana calidad, tiene todavía los elementos básicos de nuestra imagen original. Y en baja calidad, sí, la verdad es que se pierde mucho. Y tiene la ventaja de que en baja calidad es un archivo súper, súper pequeño. O sea, por la codificación que tiene, este, una imagen de megas los transforma en kilobytes o hasta en bytes sin ningún problema. Entonces, es lo que quería presentarles el día de hoy. Y además quería mostrarles un video de aliasing. Básicamente, esta es mm, una rueda, un ejercicio experimental, el cual están grabando con una cámara que toma fotografías a 24 cuadros por segundo. Entonces, cualquier movimiento que, que realice menos de 12 ciclos por segundo, porque recuerden que el teorema de Nyquist dice que la frecuencia a la que grabas debe ser mayor a 2 veces el máximo. Entonces, volteándolo, vamos a ver que la frecuencia a la que grabas o la frecuencia a la que tomas tu muestreo, la máxima que vas a poder percibir es de 2 veces tu frecuencia a la que muestreas, va a ser 2 veces la frecuencia máxima a la que puedes percibir movimiento. Está muteado, está aquí el experimento, básicamente está rodando a cierta frecuencia, menor a las 12 revoluciones por minuto. Y aquí hay varias cosas. Primero, la cámara estaba grabando a 24 cuadros por segundo. Y YouTube hace algún tipo de conversión y nos los está mostrando a una frecuencia diferente. Me parece debe ser como 30 o no sé si 60, no creo que 60 porque está en HD, pero eso no es todo lo que estamos viendo aquí, porque mi pantalla lo está mostrando y yo lo estoy grabando con Teams. Entonces, a la hora que hacemos toda esta reconversión de muestreos, Teams también está muestrando la pantalla a cierta frecuencia que debe ser menor porque como es streaming o es transmisión por internet, no puede darse el lujo de hacerlo a 30, a 50 veces por segundo, lo debe hacer a 20, a 30 a lo mucho, dependiendo de mi red, pero el efecto yo creo que lo van a notar de todos modos. Entonces, la principal razón por la que la rueda va girando y podemos verla en todos sus puntos para cuando detenemos y vemos una imagen, podemos distinguir perfectamente la forma de la rueda, podemos distinguir dónde está la cinta que colocaron para marcar, el tubito este que está de otro color para poder nosotros verlo. Y recuerden que un video es una serie de imágenes pues, superpuestas una tras de la otra. Entonces, imagínense que ahorita que lo veamos, que va a seguir corriendo, bueno, lo voy a pausar para mostrarles cómo un cuadro cualquiera no es como que se vea el tubo y
las muestras que marcan para verlo. Si no, se va a ver todo borroso. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que ahorita va aumentando el voltaje del motor, va haciendo que gire más rápido. Aquí está aún debajo de las 12 revoluciones por segundo. ¿Por qué? Porque podemos distinguir todavía los contornos, aunque la cinta ya se está viendo un tanto borrosa y cada uno de estos yo creo que está ocupando el doble o un poquito más del tamaño real. Entonces, conforme va aumentando el voltaje, va haciendo que vaya más rápido, más rápido. Aquí empiezan a ver cómo parece que cada uno de estos ejes, perdón, sí, ejes, va empezando a girar en dirección contraria al movimiento, pero esto solo es porque la imagen que captura en cualquier momento está girando más a lo que la cámara puede mostrar. Entonces, conforme va aumentando más la velocidad, vemos que se va de un lado, vemos que se va del otro, hasta que llega un punto en el que, aquí todavía la distingue, entonces todavía debe estar debajo de, aquí ya tenemos algo mucho más extraño porque el tubito del eje de la rueda ya está abarcando más espacio del que debería. Y esto va a ser constante hasta que aquí está. Empiezan a superponerse un eje del otro. Y no estoy seguro de que llega a un punto en el que se superponen totalmente, porque yo creo que el motor y la rueda no podrían llegar a tanto, pero es más o menos el efecto este que les está comentando de aliasing, cuando lo que están capturando va más rápido de lo que su muestreo les permite. Y las formas en las que podemos referirnos a esto es video con cosas en movimiento, es imágenes estáticas que muestramos eh, en diferentes píxeles, que no solo es nuestro píxel uno a uno, en audio que el sonido podemos mostrarlo a una frecuencia menor a la frecuencia más alta y va a tener resultados diferentes a la hora que lo reproducimos. Y también todos estos videos, a pesar de que están en alta definición, que tienen un alto y un ancho, están comprimidos con algún tipo de procesamiento. Y pues todo, la verdad es que se va con respecto a, al procesamiento y análisis de imágenes. De hecho, hay cursos enteros de, de reducción de tamaño de imágenes, lo que acabamos de ver no transformadas de DST, pero sí de codificación y este tipo de cosas. Entonces, lo que vemos aquí no es el tema del curso como que enseñarles esto, pero sí es más interesante que lo conozcan. Y pues bueno, no les voy a preguntar nunca cómo es la codificación de JPG, porque hay otros 2 o 3 pasos que realizan más, pero lo que es lo básico es básicamente esto, para que lo vayamos pues viendo. Y me parece ya es la hora, entonces, si les parece, lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo martes, que el lunes, perdón, el martes. Nos vemos el próximo